Amén. Entonces seguimos nuevamente con el estudio del libro del Mateo junto con el comentario de Viken y le pasamos la parte al pastor Elio Rebollo. Amén. Dios les bendiga a todos. ¿Cómo se encuentran en este día? Esperamos que estén todos bien y mandamos bendiciones hacia nuestro pastor. Este, y nada, yo creo que apremia dar un corto repaso de lo que cubrimos en la primera mitad del capítulo. ¿Cuántos están de acuerdo? Amén, porque llevamos un tiempito que no tomamos las clases. Pues repaso, capítulo 9 se reanuda la narración, discipulado y controversia, Mateo 19. 1 del 23 al 39 parte 1. Discipulado. Número 1, partida de Galilea, Mateo 19, 1 al 2. Después de completar su ministerio en Galilea, se dirigió al sur a Jerusalén y le siguieron grandes multitudes. Esto muestra que le seguían para curar a los enfermos que habían entre ellos. Número 2, casamiento. Los fariseos le preguntaron si era lícito por cualquier cosa dar carta de divorcio. Jesús explicó que la intención original de Dios era que un hombre tuviese solo una esposa viva. Jesús reconoció que Moisés había permitido el divorcio de Deuteronomio 24, 1 al 4, no como lo mejor de Dios para la humanidad, sino por la dureza de vuestro corazón. Celibato. Mateo 19, del 10 al 12, cuando los discípulos oyeron la enseñanza de Jesús acerca del divorcio, pensaron que para evitar pecar en el estado matrimonial no conviene casarse. Jesús les dice que solo a aquellos a los que se le diese una gracia especial podrían dejar a un lado el matrimonio. Jesús explicó que hay tres clases de eunucos. Número 1, porque nacieron así. Número 2, otros que fueron castrados por los hombres. Y número 3, otros se hicieron eunucos, así mismo por causa del reino. 1 Corintios 7, 7. Bendiciendo a los niños. Número 3, los padres llevaban a sus niños pequeños a Jesús para que él los bendijese. Los discípulos vieron esto como una intrusión y una ocasión enojosa y reprendieron a los padres. Pero Jesús intervino: dejad a los niños venir a mí y no se los impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos, y los bendijo. Número 4, riqueza, Mateo 19, del 16 al 26. Letra A, joven rico. Un joven rico, dirigiéndose como maestro bueno, habló de conseguir la vida eterna como algo que le fuese debido y no como un don. Jesús le dice: ninguno hay bueno sino uno, solo Dios. Jesús le citó los 5 mandamientos, culminándolos con estas palabras: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Aquel hombre se jactó de que siempre había guardado esos mandamientos. Jesús le dice que si quiere ser perfecto, vende lo que tiene y dáselo a los pobres. Era rico, amaba su riqueza y se fue muy triste. Primera de Timoteo 6:10. El peligro de las riquezas. Mateo 19, del 23 al 26. Las riquezas tienen en ídolos. Usa una hipérbole, una declaración dada de una forma intensificada para un vívido inolvidable. Es imposible que un camello pase por el ojo de una aguja. Un camello podía pasar por ella arrodillándose, pero tan difícil. Fe en Jesús. Lucas 1:37. Punto 5. Recompensa. Mateo 19, del 27 al 30. La relación de Pedro. Jesús aseguró a Pedro que lo que fuese
hecho por él tendrá rica recompensa. La recompensa futura para todos los creyentes es la vida eterna. Jesús le dice a Pedro: tú lo que hagas por mi causa será recompensado, pero cuídate de no hacerlo guiado por consideraciones egoístas, porque en este caso muchos primeros serán últimos y últimos serán primeros. Parábola de los obreros de la viña, Mateo 20, del 1 al 16. Estos hombres fueron contratados, un padre de familia fue a contratar al hombre. Estos hombres fueron contratados a las 6 a.m. por un denario al día. A las 9 también salió y a las 3 p.m. y le dijo que le daría un pago justo. También salió a las 5. Al final del día, todos recibieron lo mismo. Los primeros murmuraban, pues habían trabajado más. Lucas 15, del 28 al 30. Habrá sorpresa en la cuestión de las recompensas. Algunos que creían que serían primeros serán últimos, porque su servicio fue inspirado por el orgullo y la ambición egoísta. Número 6, tercera profecía de la pasión. Mateo 20, del 17 al 19. Una vez más tomó sus discípulos aparte para explicarle lo que sucedería cuando llegasen a la santa ciudad. Sería entregado a los principales sacerdotes y a los escribas. Sería condenado a muerte por los líderes del judaísmo, le entregarían a los gentiles, sería escarnecido, azotado y crucificado. La profecía está en Isaías 53, pero la muerte no podría retenerlo. Al tercer día resucitaría. La pasión es parte de los tres evangelios sinópticos. 7, ambiciones personales de Santiago y Juan. La madre de Jacobo y de Juan acudió a Jesús pidiéndole que sus hijos se sentasen a ambos lados en su reino. Él les dijo que no comprendían lo que ellos pedían. Les aseguró que beberían de su copa. El Padre había establecido una base especial sobre la que se asignarían estas posiciones. El reino de Cristo, la grandeza, ha de llegar primero a ser un servidor, y el que quiera ser primero ha de llegar a ser un esclavo. Punto número 8, dos ciegos. Dos ciegos le gritaban: Señor, hijo de David, ten misericordia de nosotros. La multitud intentó hacerlos callar, pero ellos gritaban aún más. Jesús, movido a compasión, les tocó los ojos y enseguida recorrieron la vista y le siguieron. Letra B, controversia. Mateo 21, del versículo 1 a Mateo 23, 39. La entrada triunfal. Ese día Jesús entró en Jerusalén sentado sobre un pollino, el cual ningún hombre había montado, cumpliendo así la profecía de Zacarías 9:9. El colocar los mantos fue un acto de homenaje a la realeza. Segunda de Reyes 9:13. Ellos le dieron la bienvenida como el resultado de su deseo de tener un libertador mesiánico. Pero cuando Jesús no cumplió sus expectativas, sus hosanas cambiarían a gritos de crucifícalo. Lucas 23, 20 al 21. Punto número 2, la limpieza del templo. Mateo 21, del 12 al 13. Jesús limpió el templo en dos ocasiones distintas, una al principio de su ministerio y otra al final. Mateo 21, del 12 al 13. Marcos 11, del 15 al 17. Lucas 19, del 45 al 46. Juan capítulo 2, del 13 al 16. La ley judía exigía que todo hombre pagara un tributo al servicio del santuario de medio ciclo. Éxodo 30, del 11 al 16. Una moneda judía. El cambio de moneda era un negocio muy rentable y que daba lugar
al fraude y a la opresión de los pobres. Jesús los condenó por haber convertido la casa de oración de Dios en una cueva de ladrones. Cuando lo hizo, sus discípulos recordaron el Salmo 69:9. Y para finalizar este repaso, punto número 3, la alabanza de los niños. Mateo 21, del 14 al 17. Jesús estaba sanando a ciegos y a cojos en el atrio del templo. Isaías 53:5. Pero había ojos hostiles acechando. Cuando los principales sacerdotes y ancianos oyeron a los muchachos que aclamaban a Jesús como hijo de David, se enfurecieron. Jesús sale en defensa de los muchachos, citó el Salmo 8:2 de la Septuaginta: de la boca de los pequeños y de los hijos de pecho te preparaste perfecta alabanza. Hacer callar a los sacerdotes y escribas. Jesús los dejó y se volvió a Betania, donde pasó la noche. Amado, espero que todos hayan entregado su reflexión, pero los que no todavía no han entregado la reflexión pueden utilizar este último repaso como base para culminar su reflexión. Entramos en el libro de Beacon, página 198. Número 4, la maldición de la higuera. Mateo 21, del 18 al 22. Mateo 21, del 18 al 22. Vamos a pedirle a la pastora Marilyn que lea esos versículos. Bendiciones a todos. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, dice así: por la mañana, volviendo a la ciudad, tuvo hambre, y viendo una higuera cerca del camino, vino a ella y no halló nada en ella, sino hojas solamente. Y le dijo: nunca jamás nazca de ti fruto. Y luego se secó la higuera. Viendo esto, los discípulos decían maravillados: ¿cómo es que se secó enseguida la higuera? Respondiendo Jesús le dijo: de cierto os digo que si tuviereis fe y no dudareis, no solo haréis esto de la higuera, sino que si a este monte dijereis: quítate y échate en el mar, será hecho. Y todo lo que pusiereis en oración, creyendo, lo recibiréis. Amén. Gracias, pastora Marilyn. La maldición de la higuera. Papito, ¿tienes el libro? Léete los primeros dos párrafos. Este incidente está en Mateo y en Marcos. Como la doble referencia indica, Marcos separa esta historia en dos partes: la maldición el lunes por la mañana y la contemplación de la higuera seca en la mañana del martes. Nuevamente, Mateo une aquí los dos incidentes en uno sin separación cronológica. Sucedió por la mañana, cuando Jesús volvía a Jerusalén desde Betania. Sintiendo hambre, no sabemos por qué no desayunó esa mañana. Vio una higuera cerca del camino, literalmente en el camino. Cuando Jesús estiró la mano, no encontró nada sino hojas. Generalmente, los higos están escondidos entre las hojas, pero allí no había ningún fruto. Por eso maldijo el árbol como señal de desagrado divino de la hipocresía. Amén. Gracias, papito. En el Amén. relato de Marcos, que eso está en Marcos 11, del 12 al 14, se hace el cambio de que no era tiempo de higo. Por eso su acto de condenar al árbol por no dar higo podría parecer una imagen del Señor que es irrazonable
e irritable. ¿Cómo se explica esto? Amén. Y explica ahora. Los higos en las tierras bíblicas producen un fruto temprano, comestible o brevas, antes que aparezcan las hojas. Esto es un anticipo de la cosecha regular. Si no en breve, como en el caso de la higuera, esto indica que no habría verdaderos frutos o higos en su tiempo. En este caso, Jesús sabía que la higuera nunca daría higos y actuó como lo habría un labrador al eliminar un árbol estéril de su plantación. Y más adelante vamos a ver el por qué esta maldición, porque la higuera es un símbolo del pueblo de Israel, pero esto lo vamos a cubrir un poquito más adelante. Amén. Hermana Wanda Rosa, siga la lectura. Mateo dice, y luego se secó la higuera, pero el idioma griego es más enérgico aún. Luego es para rema, que significa en el acto sin dilación al instante. Los discípulos notaron el cambio en el aspecto del árbol y exclamaron, ¿cómo es que se secó enseguida la higuera? Enseguida es para crema en griego, que, que en ASB es traducido dos veces inmediatamente, tan pronto, Juan de repetir. ¿Cómo puede armonizarse esto en la clara indicación de Marcos de que pasaron 24 horas antes de que los discípulos observaran que el árbol estaba seco? Hemos insistido en la costumbre de Mateo de agrupar eventos, pero el empleo de su palabra enseguida innegablemente suscita un problema. La mejor solución podría ser la de considerarse seco como un aoristo inclusivo. Comenzó a secarse. Aún si los discípulos se hubieran sorprendido de ver el árbol seco, tuvo un día después que Jesús pronunciara la maldición del árbol. Se habrían podido usar por propiedades la palabra enseguida para describir la rapidez del cambio. Amén. Mire, hermano, lo que está sucediendo aquí es que Mateo declara que enseguida se secó el árbol, pero Marcos dice que sucedió 24 horas después. Vamos para el libro de Marcos, capítulo 11. Marcos capítulo 11, del 12 al 14. Si lo tienes, Feli, léelo. Ya voy. Cuando se acercaban a Jerusalén, junto a Betfage y Betania, frente al monte de los olivos, Jesús envió, no hay, ese, no.
Marco 11, No. 12. Marco 11, 12. 11, del 12 al 14. Al día siguiente, cuando salieron de Betania, tuvo hambre y viendo de lejos una higuera que tenía hojas, fue a ver si tal vez hallaban en ella algo. Pero cuando llegó a ella, nada halló, sino hojas, pues no era tiempo de higos. Entonces Jesús dijo a la higuera: nunca jamás coma nadie fruto de ti. Y los oyeron sus discípulos. Amén. Ahora vamos para el versículo 20. El mismo capítulo. Okay. Y pasando por la mañana, vieron que la higuera se había secado desde las raíces. Entonces Pedro, acordándose, le dijo: Maestro, mira la higuera que maldijiste, se ha secado. Respondiendo Jesús les dijo: tened fe en Dios, porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Amén. Gracias, Félix. Mire, Mateo tiene la tendencia de aglomar o agrupar los eventos para, no es tan detallista como Marcos. Pues entonces, Marcos aquí dice que Jesús maldijo la higuera, pero que después al otro día, cuando ellos retornaron, ¿qué sucedió? Se dieron cuenta que la higuera estaba, ¿qué? Muerta. La higuera estaba seca, estaba muerta, no tenía ningún tipo de fruto. Y al instante se secó la higuera. Y esto es de Mateo capítulo 21, versículo 19. Especialmente cuando al haber rechazado el agua viva de la gracia, está comparando la higuera con el pueblo de Israel. Vamos para Juan capítulo 7, versículos 37 y 39, hasta el 39. Juan capítulo 7, 37 al 39. Evelyn, cuando lo tenga, lo puedes leer. Dijo Juan 7, Juan 7, del 37 al 39. ríos de Iba. En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. O sea, y al instante se secó la higuera, especialmente cuando al haber rechazado el agua viva. ¿Quién es el agua viva? Jesús. Jesús es el agua viva de la gracia. Ellos aún pidieron que cayese sobre ellos y su hijo la sangre de Jesús. Vamos para Mateo 27, 25. Léelo, madre. 25. 27, 25. Y respondiendo todo el pueblo dijo: su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. El pueblo de Israel claramente
estaba rechazando al Mesías. Y el Mesías utilizó a esta higuera como una señal para el pueblo de Israel, para dejar ver al pueblo de Israel que a lo suyo vino, mas lo suyo no le recibieron. Pues por ende declaró una maldición a la higuera que fue hecha simbólica como al pueblo de Israel. Él vino buscando fruto temprano al pueblo de Israel. ¿Qué encontró en vez de fruto? Rechazo. Rechazo. Encontró uvas agrias, pues no había ningún tipo de brevas que son el fruto que es comestible antes de los higos. Pues entonces cuando se echan el árbol de higo está echando la flor, pues entonces detrás de esa flor hay unos simulacros de higo que se pueden comer, que son comestibles. Y después esas brevas se caen y salen en su lugar los higos. Pues los agricultores de esas tierras sabían que si aún estaba el árbol frondoso y no era tiempo de higo, ellos sabían que ellos podían buscar por las brevas y podían localizar de que si ese árbol iba a ser estéril o no iba a ser estéril. Amén. Al ver esto, los discípulos decían asombrados, ¿cómo es que se secó enseguida la higuera? Se admiraron del efecto de la maldición de Jesús al ver con asombro la rapidez con la que se había secado la higuera. Vamos a continuar nuestra lectura. ¿Quién tiene el libro? Ok, Evelyn, sigue. Algunos han criticado a Jesús por haber destruido la higuera. Debe notarse que no se trataba de una propiedad privada. Estaba en el camino. Además, Trench hace esta sabia observación. El hombre es el príncipe de la creación y todas las cosas están para servirle. Y cuando lo hacen, cumplen con su fin específico, en su vida o en su muerte, dándole el fruto o sirviéndole de ilustración de lo que será la maldición y el castigo por la esterilidad. Y agrega, Cristo no imputó responsabilidades morales al árbol cuando lo maldijo por no dar fruto, pero le atribuyó que era adecuado para representar cualidades morales. Es obvio que la pérdida de un árbol de nadie en particular bien valía la pena para enseñar una lección a sus discípulos. Sigue. ¿Cuál era la lección? De hecho, eran dos las enseñanzas. La primera era una vivida amonestación contra la hipocresía, el tener hojas de una falsa profesión, pero no los frutos de la gracia de Dios. Una aplicación particular de esta figura aludía a la nación de Israel, que profesaba ser hija de Dios, pero lo negaba con la impiedad de su conducta. Juan 8:33 al 47. Amén. Gracias, Evelyn. Los que critican a Jesús por maldecir la higuera admiten que se trataba de una acción simbólica. Este incidente es la interpretación que da el Señor de la tumultuosa bienvenida que le acababan de dar en Jerusalén. Lo mismo que la vid y que el olivo, la higuera representa a la nación de Israel. Cuando Jesús vino a la nación, había hojas, lo que habla de profesión, pero no había fruto para Dios. Jesús estaba hambriento por el fruto de la nación. Debido a que no hubo fruto temprano, supo que no habría tampoco fruto tardío del pueblo incrédulo.
y por eso maldijo la higuera. Esto era una premonición del juicio que se iba a abatir sobre la nación en el 70 después de Cristo. Excúsenme. Y esto lo vamos a cubrir al final de este capítulo. Eso se encuentra en Mateo 23, del 37 al 39. Vamos a seguir con la lectura. Sari, ¿puedes continuar? Encontramos la segunda lección en los versos 21 al 22. Jesús solemnemente declaró: de cierto os digo que si tuviese fe y no dudaréis, no solo haréis esto, sino más grandes cosas. Entonces les dio una de las promesas más sobresalientes que hay en la Biblia. Y todo lo que pidieres en oración, creyendo, los recibiréis. Esto puede parecer algo absurdo, un cheque firmado en blanco, pero allí hay una importantísima condición: creyendo. Uno no puede realmente creer en algo que es contrario a la voluntad de Dios. Morrison ha captado el espíritu de este pasaje cuando escribe: lo que realmente queréis, si ese deseo está fundido en la voluntad de Cristo y vuestro Padre, siempre lo obtendréis al presentarlo ante el trono de gracia. Amén, amén. Gracias, Sari. Cuando los discípulos expresaron asombro ante el secamiento repentino del árbol, el Señor le dijo que ellos podrían hacer mayores milagros si tan solo tenían fe. Por ejemplo, podrían decir a un monte: quítate de ahí y échate en el mar, y sucedería. Y todo lo que pidieres en oración, creyendo, lo recibiréis. No significa que podamos pedir todo lo que se nos antoje y esperar recibirlo. Y siempre cuando leo este pasaje, como que me da risa, porque cuando yo era pequeño, escuché un predicador, o no sé si fue un predicador o fue en la clase bíblica de los niños, que decían: si tú le dices a ese monte que se mueva, se va a mover. Y en Puerto Rico había un monte detrás de mi casa. Y yo decía: Señor, que se mueve ese monte. Y mira, como un niño ignorante, yo tenía fe que el monte se iba a mover. Yo tenía una fe tan grande, y yo me ponía a orar y después miraba así por la persiana a ver si el monte se había movido. Pero mira, hermano, esto es conforme a la voluntad del Señor. Vamos a buscar Santiago 4:3. Luisito, cuando lo tenga, lo puedes leer. A lo que Luis va buscando Santiago, ¿quién más está por ahí visible? Santiago 4:3. La pastora Elizabeth puede buscar Juan 5:14, primera de Juan 5:14. Y Judith puede buscar Lucas 22:42. Luisito, cuando lo tenga. Pedís y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Amén. Usted ve que usted no puede pedir a lo loco. Usted tiene que pedir conforme a la voluntad del Señor.
pastora Elizabeth. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Amén. Por eso es que el pastor Luis, y yo he adoptado esto también, cuando oramos, decimos que sea la voluntad del Señor. Porque ¿a cuántos no les gustaría ser sanos? A todos nos gustaría ser sanos. Ahora, es la voluntad de Dios que usted sea sano. Hay, ¿cuántos conocen que el profeta Eliseo, después de haber realizado milagros tremendos, básicamente murió enfermo? Gille Ávila, ¿cuántos se acuerdan de Gille Ávila? Gille Ávila, ¿cuánto el Señor nos sanó a través de Gille Ávila? Miles, ¿verdad que sí? Miles y miles y miles. Que como el pastor dice, ¿cuántos no iban detrás de Gille Ávila para que le platificara una muela? O para que lo levantara de ser inválido. Iban detrás de los milagros. Amén. Pero ¿cómo murió nuestro querido, amado hermano Gille Ávila? Se le fue la mente. Ya a los últimos días, ya se le fue la mente. Ahora, ¿fue la voluntad de Dios que él muriera así? Sí, fue la voluntad de Dios porque sucedió. Porque sucedió así. Dios lo quiso así. Y en el cielo, allá vamos a poder platicar con el Señor y preguntarle todas las preguntas que tenemos. Hermana Judy. Diciendo, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Mire, es Jesucristo, Emanuel, Dios con nosotros, el Dios encarnado, tuvo que orar al Señor que se hiciera su voluntad y no la de él. Amén. Pues, qué lección tan grande que lo que pidamos al Señor de acuerdo a su voluntad, que no sea la voluntad de nosotros, el Señor lo hará. Amén. ¿Alguien tiene alguna pregunta tocante a la maldición de la higuera? ¿No? Pues vamos a entrar rapiditamente en el punto número 5. Controversia con los líderes judíos. Hermana Wendy, si puede leer, léase el primer párrafo. ¿Con qué autoridad? Este incidente está relatado en los tres sinópticos. Cuando Jesús llegó al templo el martes por la mañana, inmediatamente fue desafiado por los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo. Esta última frase parece ser una designación general para los miembros del Gran Sanedrín de Jerusalén. Ellos le interrogaron, ¿con qué autoridad haces estas cosas y quién te dio esta autoridad? Al decir estas cosas, aludían a la pieza del templo el día anterior y los milagros que habían realizado. Completamente tomados por sorpresa por la limpieza del sagrado lugar, los líderes judíos no habían recibido sus participaciones en esa ocasión. Pero al anochecer, sin duda, habían decidido desafiar sus derechos y hacer lo que habían realizado. Por eso le preguntaron, ¿quién te autorizó para molestar el régimen ya establecido en el templo? Amén, gracias, hermana Wendy. Vamos para Mateo 21, del 23 al 27. Si la pastora decide, lo puede leer. Mateo 21, del 23 al 7.
Amén. Cuando vino al templo, los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo se acercaron a él mientras enseñaba y le dijeron, ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Y quién te dio esta autoridad? Respondiendo Jesús les dijo, yo también os haré una pregunta, y si me la contestáis, también yo os diré con qué autoridad hago estas cosas. El bautismo de Juan, ¿de dónde era? ¿Del cielo o de los hombres? Ellos entonces discutían entre sí, diciendo, si decíamos del cielo, nos diría, ¿por qué pues no lo creíste? Y si decíamos de los hombres, tememos al pueblo, porque todo tienen a Juan por profeta. Y respondiendo a Jesús dijeron, no sabemos. Y él también les dijo, tampoco yo os digo con qué autoridad hago estas cosas. Amén. Estos líderes religiosos eran terribles, Dios mío. Pero Jesús siempre tenía una Terrible. respuesta. Los principales, sí, Jesús siempre tenía una, imagínate, él todo lo sabe, todo lo conoce. There you go. Los principales sacerdotes y los ancianos interrumpieron su enseñanza en el templo para preguntarle quién daba autoridad a él para, para enseñar a hacer milagros y purificar el templo. Acuérdense que estos sacerdotes tenían el templo como un negociazo tremendo. Y si se acuerdan de la mitad del capítulo, ¿qué es lo que ellos hacían en el templo? Ellos vendían las tórtolas, ellos vendían los carneros, ellos vendían los palominos, ellos vendían las ovejas, todo lo que tenía que ver con el sacrificio en el templo, en vez de esto ser un acto sagrado, dándole gloria a Dios, ellos lo estaban utilizando para engordar sus bolsillos. Amén. Imagínense un pobre campesino que no tenía dinero, pues venía con unas tortolitas en una jaula y tenía que cruzar el desierto. Y las tortolitas, pues eran perfectas, pero le había caído un poquito de polvo o algo. Ellos básicamente no le aceptaban las tórtolas. Ellos lo hacían que compraran de los animalitos que ellos estaban vendiendo. Jesucristo cuando se enojó y volcó las mesas, ¿por qué? Porque él vio la injusticia que estos líderes religiosos estaban haciendo con los feligreses. Pues con qué autoridad estos feligreses estaban cuestionando a Jesús. Ellos esperaban atraparle en sus palabras, contestase como contestase. Si afirmaba tener autoridad en sí mismo como el Hijo de Dios, le acusarían de blasfemia. Si afirmaba tener autoridad de parte de los hombres, lo descreditarían. Si pretendía autoridad de Dios, lo desafiarían. Se consideraban los guardianes de la fe, profesionales por su instrucción formal y designación humana. Estaban autorizados para dirigir la vida religiosa de la gente. Jesús no tenía una instrucción formal y desde luego ninguna credenciales de los gobernantes de Israel. Su desafío reflejaba el secular resentimiento que sentían los religionistas profesionales contra aquellos hombres que tenían el poder de la unción divina. Mire, las credenciales de Jesús
comenzando en Génesis 3:15, en Génesis 22, Isaías 7:14, Isaías 9:2, Isaías 9:6, Isaías 11:1. Y podemos seguir nombrando tantos pasajes bíblicos donde se hablaba del Mesías. Salmo 22 del 16 al 18, Salmo 118, 22, Salmo 132, 11, Salmo 110, 1. Y tengo una lista aquí, pero I want to move forward with the class. Amen. Vamos a continuar. ¿Alguien tiene algo que decir? Sí, Pastora Yarolin. Recordaba la última semana de Jesús en el mundo. Esto está sucediendo el martes, la última, el viernes crucificado. ¿Me oyen? Yeah, you kind of breaking up. Cortado. Amen. Vamos a seguir, gracias, Pastora Yarolin. La Pastora Yarolin lo va a compartir vía text. Amén. ¿Quién tiene el libro? Sari, ¿tiene el libro? Pues continúa. Con gran alegría, Jesús les respondió por medio de otra pregunta. Si ellos se la respondían, él les contestaría la de ellos. Su pregunta les pegó como el estallido de una bomba. El bautismo de Juan, ¿de dónde era? ¿Del cielo o de los hombres? El razonamiento de ellos no demuestra ninguna preocupación ética. No era asunto de lo que era o no era justo, sino de lo que podía darle una salida conveniente. No se trataba de cuál es la verdad, sino de que han sido atrapados entre los cuernos de un dilema del cual parecía no haber escapatoria. No podían decir que era del cielo, y por temor a la gente tampoco querían decir que provenía de los hombres. De modo que deliberadamente dijeron, no sabemos. Justificablemente Jesús se negó a responderle a su pregunta. La respuesta a ambas es exactamente la misma. Su origen era el cielo. Amén. Gracias, hermana Sari. El Señor accedió a explicar su autoridad si ellos primero daban respuesta a una pregunta. ¿El bautismo de Juan de dónde era? ¿Del cielo o de los hombres? Por el bautismo de Juan se debe comprender el significado del ministerio de Juan. Por tanto, la pregunta venía a ser, ¿quién autorizó a Juan a llevar a cabo su ministerio? ¿Qué credenciales tenía él de parte de los conductores de Israel? La respuesta era evidente. Juan era un hombre enviado por Dios. Su poder procedía de una dotación divina, no de una comisión humana. Los sacerdotes y ancianos se vieron en un dilema. Si admitían que Juan había sido enviado por Dios, quedaban atrapados. Juan había dado testimonio a los hombres de que Jesús era el Mesías. Si la autoridad de Juan era divina, ¿por qué no se habían arrepentido y creído en Cristo? Por otra parte, si ellos decían que Juan no había sido enviado por Dios, adoptaban con eso una postura que sería ridiculizada por el pueblo.
la mayoría del cual reconocían que Juan era un profeta de Dios. Si ellos hubieran contestado correctamente que Juan había sido enviado por Dios, habrían tenido la respuesta a su propia pregunta. Jesús era el Mesías del que Juan había sido el precursor. Ellos rehusaron hacer frente a los hechos, con lo que alegraron el desconocimiento. Ellos no podían decir cuál era la fuente del poder de Juan. Entonces Jesús les dijo, tampoco yo os digo con qué autoridad hago estas cosas. ¿Para qué iba a decirle lo que ya sabían, pero ellos no estaban dispuestos a admitirlo? Se dieron con uno más duro que ellos, ¿ah? ¿Alguien tiene alguna pregunta o algún comentario tocante a la controversia de los líderes judíos? ¿O estamos claros? Sí, Félix. Pastor, yo tengo una inquietud. A ver si usted me puede aclarar esto. Cuando Jesús le dijo a los fariseos, mi casa fue hecha para casa de oración y ustedes la han convertido en una cueva de ladrones, ¿se refiere al templo en sí o a la mente? Bueno, ahí él literalmente está hablando del templo. Él está hablando del templo literal. Porque su casa es casa de oración y los líderes religiosos, como dije anteriormente, habían tornado el templo en una cueva de ladrones. Félix, esto era un negociazo que esta gente tenían ahí. Entonces, no solo era la venta de animales, era el cambio de moneda. Yo no sé si usted ha ido a un país extranjero y va a cambiar la moneda, pero a usted le cobran algo por cambiar el dólar americano. Eso lo aprendí yo cuando fui a México. Yo no sabía eso. ¿Entiendes? Pues te cobran algo. Imagínate estos corruptos que ellos, mira, no tenían ningún tipo de misericordia con el pueblo. Ellos lo que pensaban es en estafar y sacar para ellos, sacar. Por eso es que claramente Jesús le explica y le dice que habían tornado su casa de oración en cueva de ladrones, básicamente. Sí, pero sí, Félix, estaba hablando del templo judío. Amén. ¿Alguien más tiene alguna pregunta o otro comentario? Pues vamos a movernos rápidamente al otro punto. Letra B, parábola de los dos hijos. Vamos para Mateo 21, del 28 al 32. Si lo tienen, Miriam, puede leerlo. Mateo 21, del 28 al 32. Del 28 al 32. Sí. ¿Qué les parece? Continuó Jesús. Había un hombre que tenía 2 hijos. Se dirigió al primero y dijo, hijo, venga a trabajar hoy en el viñedo. No quiero, contestó. Pero después se arrepintió y fue. Luego el padre se dirigió al otro hijo y le pidió lo mismo. Este contestó, sí, señor, pero no fue. ¿Cuál de los 2 hizo lo que su padre quería? El primero, contestaron ellos. Jesús dijo, les aseguro que los recaudadores de impuestos y las prostitutas van delante de ustedes en el reino de Dios. Porque Juan vino a señalarles el camino de la justicia y no le creyeron.
Pero los recaudadores de impuestos y las prostitutas sí creyeron en él. Incluso después de ver esto, ustedes no se arrepintieron para creerle. Wow, qué bofeta. Imagínate, yo me imagino estos líderes religiosos. Mira, como dice el pastor, tenía el hígado encebollado. Esa gente estaban, pero mira, Dios mío, que ellos creían que ellos eran santos porque eran linaje de Abraham. Imagínate qué insulto era que Jesucristo estaba dándole ahí mismo, que prácticamente los publicanos y las prostitutas, lo más bajo de esta tierra, iban delante de ellos cuando ellos están supuestos a ser el pueblo escogido y básicamente los herederos al cielo. Ahí de verdad que ellos dijeron, si no lo queríamos matar antes, ahora sí de verdad que lo vamos a liquidar, porque esta gente nos están tumbando. Este Jesús y sus discípulos nos están acabando con el negocio. ¡Wow! ¿Quién tiene? Madeline, léete tú los primeros dos párrafos. Parábola de los hijos. Esta parábola se encuentra solamente en Mateos. Esta parábola se encuentra solamente en Mateo. Jesús empezó con una forma excelente de atraer la atención. Pero, ¿qué os parece? Una historia en la que intervienen dos muchachos siempre es interesante. Esta tiene afinidades definidas para la parábola del hijo pródigo. Ambas comienzan con la misma palabra. Un hombre tenía dos hijos. Al primero, el padre le dijo, hijo, ve hoy a trabajar en mi viña. Él se negó, pero más tarde se arrepintió y fue. Esto no es común, verbo metaneo, usado 34 veces en el NT, sino uno menos general, metamelomai, 5 veces. Ambas son siempre traducidos, arrepentirse usando indistintamente, pero metamelamai podría interpretarse sentir. Amén, gracias, pastora Madeline. Esta parábola es una hiriente reprensión a los principales sacerdotes y a los ancianos por no haber obedecido el llamamiento de Juan al arrepentimiento y a la fe. Tiene que ver con un hombre que pidió a sus dos hijos que fuesen a trabajar en su viña. Uno rehusó, pero luego cambió de parecer. Se arrepintió, metamelomai, y fue. El otro accedió a ir, pero nunca lo hizo. Vamos para Primera de Samuel 15:22. Primera de Samuel 15:22. Luisito, cuando lo tenga, lo puedes leer. Primera de Samuel, ¿qué? 15:22. Ok, sorry. Ok. Y Samuel dijo, se compadece Jehová tanto en los holocaustos y víctimas
como en que se obedezca a las palabras de Jehová? Ciertamente, el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. Amén. Gracias. Gracias, Luis. O sea que el pueblo de Israel, los líderes, especialmente los líderes estaban a cargo, ¿obedecieron el mandato de Dios o no obedecieron el mandato de Dios? No lo obedecieron. No lo obedecieron. ¿Por qué? Porque ellos estaban ciegos en sus asuntos religiosos, pero no tenían compasión. Amén. Que a nosotros no nos pase lo mismo que a los fariseos ni a los líderes religiosos. Amén. Que la compasión de Cristo reine en nuestros corazones para así poder estar abiertos a su Espíritu Santo. Amén. Vamos a continuar para terminar este punto rapidito. ¿Quién más puede leer? Que no ha leído. Ok, Jorge Crespo, dale. No te oigo, Jorge, no te oigo. Ok, ahora, Al principio. al principio el segundo hijo convino en que iría, pero en realidad no obedeció el mandamiento de su padre. Cuando Jesús le preguntó cuál de los dos había hecho la voluntad paterna, la respuesta era obvia: el primero. Él reprobó a los líderes judíos por haberse negado a creer en Juan el Bautista y no se arrepintieron más tarde. Ellos pretendían estar obedeciendo a Dios, pero no era así. Era semejante al muchacho que dijo sí soy y no fue. En el texto griego de Nessel, Westcott y Hort están invertido el orden de los dos hijos. Sin embargo, retiene el mismo de la King James Version. Trek piensa que el orden fue cambiado por algún escriba que pensó que la aplicación era el primer lugar para los judíos y el segundo para los gentiles. Pero la parábola no se aplica principalmente a los judíos y a los gentiles, sino más bien a los dos cuerpos que estaban en el seno del pueblo judío. Por una parte los fariseos y por otra los publicanos y las rameras. Amén, gracias, Jorge. Cuando les preguntó cuál de los dos hizo la voluntad de su padre, los guías religiosos se condenaron involuntariamente al decir el primero. El Señor interpretó entonces la parábola. Los publicanos y las rameras eran como el primer hijo. No prestaron ninguna pretensión inmediata de obediencia a Juan, pero finalmente muchos de ellos se arrepintieron y creyeron en Jesús. Los líderes religiosos eran como el segundo hijo. Profesaron aprobar la predicación de Juan, pero nunca confesaron sus pecados ni confiaron en el Salvador. Por eso, los pecadores abiertos entraron en el reino de Dios, mientras que los autosatisfechos guías religiosos se quedaron fuera. Así es en la actualidad. Los pecadores reconocidos reciben el evangelio con mejor disposición que los que tienen una apariencia de falsa piedad. Amén. Y hasta aquí terminamos estos puntos. ¿Alguien tiene algún comentario o alguna pregunta tocante a parábola de los dos hijos? ¿O estamos claros? Amén. Pues yo creo que ya podemos detener la grabación.